Durante casi 2 décadas, Nicole Kidman y Keith Urban fueron el símbolo favorito de amor eterno en Hollywood. Prueba, decían, de que la fama no tenía por qué destruir el matrimonio. Eran la pareja ideal que parecía equilibrar el glamour y la humildad, el arte y la devoción. Pero tras las sonrisas perfectas y las poses impecables en la alfombra roja, se escondía una historia mucho más frágil. Su amor, como muchos grandes romances de Hollywood, comenzó con magia y terminó en una silenciosa tristeza. Se conocieron en 2005 en la gala G'day USA en Los Ángeles, una celebración del talento australiano en el extranjero. Nicole tenía 38 años y aún disfrutaba del éxito de su Oscar. Sin embargo, en privado la atormentaban las heridas de su divorcio de Tom Cruise y la dolorosa pérdida de la custodia de sus 2 hijos adoptivos, Isabella y Connor. Había reconstruido su carrera, su imagen y su fortaleza, pero no su sentido de familia. Keith, de tan solo 37 años, era una estrella emergente de la música country, cuyas canciones reflejaban el dolor de alguien que intentaba escapar de sus propios demonios. Había pasado años luchando contra la drogadicción, a veces ganando, a veces perdiendo. Para el mundo, eran polos opuestos. El uno para el otro, eran el reflejo de almas rotas desesperadas por encontrar estabilidad. Su conexión fue instantánea, aunque no se desarrolló como un romance fugaz, digno de la prensa sensacionalista. Keith tardó meses en llamarla después de su primer encuentro, alegando que se sentía intimidado por su presencia. Cuando finalmente lo hizo, se enamoraron al instante. En junio de 2006, se casaron en una ceremonia a la luz de las velas en St. Patrick's Estate, en Sydney. Nicole lucía radiante con su vestido de Balenciaga. Keith le cantó en la recepción. La noche fue íntima, emotiva, de esas bodas que se cuentan como una historia de amor escrita en oro. Pero los cuentos de hadas rara vez sobreviven a la realidad. Tan solo 4 meses después de la boda, Keith ingresó en un centro de rehabilitación por adicción al alcohol. Nicole quedó completamente desconcertada. En lugar de marcharse, hizo lo que siempre hacía. Se quedó. Lo visitó en su casa, lo protegió de los titulares sensacionalistas y les dijo a sus amigos que el amor significaba perdón. En realidad luchaba no solo por él, sino también por la familia que había perdido. Durante los años siguientes, ella mantuvo viva la ilusión. Keith le agradeció públicamente en las ceremonias de premios, con la voz temblorosa, al llamarla su salvación. Ella le devolvió el favor, llamándolo el hombre que la había devuelto a la vida. En 2008 dieron la bienvenida a su primera hija Sunday Rose, seguida de Faith Margaret en 2010. Ante el mundo exterior, todo parecía perfecto. La reina disciplinada de Hollywood y el espíritu indomable de Nashville finalmente domados por el amor. Pero a puerta cerrada, las grietas se hicieron más profundas. Sus largas giras, las persistentes secuelas de la adicción y el constante temor de ella a perder a otro marido comenzaron a erosionar el vínculo que habían construido. Ella esperaba llamadas que nunca llegaban. Él ahogaba el cansancio de la única manera que conocía, a través del trabajo, la música y la distancia. Nicole era fuerte, elegante e infinitamente indulgente. Pero incluso la elegancia tiene límites. Y cuando el mundo finalmente vio la verdad,
El cuento de hadas que todos envidiaban ya no brillaba, se estaba desmoronando. La ilusión perfecta comenzaba a desvanecerse. El matrimonio que se convirtió en una actuación. Para su 10º aniversario, Nicole y Keith ya habían superado lo que la mayoría de las parejas no lograrían. La rehabilitación, la distancia y la fama los habían puesto a prueba, pero la presión por parecer inquebrantables los puso a prueba aún más. Se convirtieron en maestros de la ilusión. En las alfombras rojas se tomaban de la mano como adolescentes. En las entrevistas hablaban con frases idénticas. Nunca hemos sido más fuertes. Somos el apoyo mutuo. Sin embargo, tras esas palabras se escondía el agotamiento. Nicole mantenía a flote un matrimonio que empezaba a consumirla. Keith se sentía cada vez más inquieto, cansado de ser visto como el que siempre necesitaba ser salvado. Su amor se convirtió en un acto de equilibrio. El mundo de Nicole giraba en torno a la rutina y la familia, una estabilidad que había perdido con Tom Cruise. La vida de Keith era un caos, giras, noches interminables y la constante tentación. Intentaron establecer reglas, no separarse más de unas pocas semanas, hablar siempre antes de acostarse, pero la vida real no se rige por las reglas. Sus horarios chocaron, las promesas se rompieron y el resentimiento silencioso reemplazó la pasión. Ella quería compañía, él quería espacio. A mediados de la década de 2000, la imagen pública de la pareja se había convertido en parte de su marca personal. Las portadas de las revistas los presentaban como el último matrimonio auténtico de Hollywood. Los fans necesitaban creer en ellos, así que interpretaron sus papeles. En las galas de premios, Keith le besaba el hombro y le susurraba algo cariñoso para las cámaras. Nicole sonreía, elegante y serena. Pero quienes la conocían de cerca empezaron a notar las fisuras, la risa forzada, la forma en que parecía sobresaltarse ante las muestras de afecto ensayadas. Para sus amigos, era evidente que estaba cansada de ser su apoyo. Para él, su necesidad de control resultaba asfixiante. El hombre al que había rescatado ya no quería ser salvado, y la mujer que una vez encontró paz en él ahora se sentía atrapada en una farsa que ya no podía mantener. Para 2023, comenzaron a circular rumores de que llevaban vidas separadas, que él pasaba más tiempo fuera que en casa, que ella había dejado de fingir. Pero incluso entonces, Nicole luchó por mantener unida a la familia. Ya había perdido a 2 hijos por la distancia. No iba a perder a 2 más por el silencio. Sin embargo, el silencio entre ellos se hacía más fuerte cada día. El punto de quiebre, cuando el amor se convirtió en distancia. A principios de 2024, las grietas se habían vuelto imposibles de ignorar. Nicole Kidman estaba filmando Practical Magic 2 en Londres con Sandra Bullock cuando sus amigos notaron un cambio en su voz, suave, insegura, casi distraída. Ya no hablaba de Keith en presente. De vuelta en Nashville, Keith Urban se había instalado discretamente, diciéndoles a sus amigos que necesitaba espacio para pensar. La verdad era más simple y más cruel. Él ya había decidido que el matrimonio había terminado. Nicole no lo sabía entonces. Durante meses creyó que estaban atravesando otra mala racha. Cuando los tabloides le preguntaron sobre su matrimonio, dio respuestas tranquilas y tranquilizadoras.
El matrimonio requiere esfuerzo. Ambos estábamos comprometidos. Pero ese compromiso se había vuelto unilateral. Keith había dejado de contestar las llamadas, había dejado de asistir a las cenas familiares. Su ausencia se prolongó de días a semanas. Para junio de 2024, llevaban vidas separadas. Ella en Londres, filmando largas jornadas, y él de gira, rodeado de un ruido que ahogaba su culpa. La última vez que se les vio juntos en público fue en un partido de fútbol en Nashville el 22 de junio. Se veían incómodos, distantes, como dos actores obligados a compartir escenario después de que la obra ya había terminado. Esa noche, según cuentan sus amigos, Keith decidió abandonar definitivamente el hogar familiar. Nicole regresó de Londres y encontró la casa vacía. Se había marchado, sin confrontación, sin despedida, solo una partida silenciosa. Para una mujer que había creído durante años que el amor podía vencerlo todo, el silencio era insoportable. Aún así, se negó a que la historia terminara en un caos. Incluso cuando empezaron a circular rumores sobre otra mujer en su equipo de gira, Nicole mantuvo la compostura. Se centró en sus hijas, Sunday Rose y Faith Margaret, y se prometió a sí misma que, pasara lo que pasara, no dejaría que la historia se repitiera. Cuando a finales de septiembre se supo que había solicitado oficialmente el divorcio, el público dio por hecho que era ella quien lo había puesto fin. Pero quienes la conocían bien sabían la verdad. Keith la había abandonado meses antes. Su demanda no fue una venganza, sino el cierre de un ciclo, el divorcio que sacudió Hollywood. Cuando Nicole Kidman solicitó el divorcio el 30 de septiembre de 2025, los documentos solo mencionaban diferencias irreconciliables. Pero tras esas dos palabras se escondían 19 años de dolor, lealtad y silencio que finalmente se rompían. Según fuentes cercanas, ella había estado dándole vueltas a la decisión durante meses, con la esperanza de que Keith cambiara de opinión. Pero no lo hizo. Semanas antes, ya había firmado su parte de los documentos, aceptando en silencio el fin de su matrimonio. Lo peor fue el momento en que ocurrió. Nicole presentó la demanda apenas 24 horas después de que todo el mundo se enterara de que Keith se había mudado de su casa en Nashville. Para sus allegados, no fue una decisión fría, sino un acto de supervivencia. Según una fuente cercana a la pareja, sus amigos creen que el hecho de que ella presentara los papeles del divorcio de forma tan pública fue una pequeña venganza por el abandono de él. Sin embargo, incluso entonces, no estaba tan enfadada como dolida. Había luchado por salvar el matrimonio mucho después de que él dejara de intentarlo. Los documentos del divorcio revelaron lo que más valoraba: sus hijas. Nicole solicitó la custodia principal de Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14. Keith las tendría 59 días al año. No se solicitó pensión alimenticia, ni para el cónyuge ni para los hijos. Ambos tenían sus propias fortunas. Para Nicole, esto no era una cuestión de dinero. Se trataba de proteger la estabilidad de sus hijas. Pero la reacción de Keith ante el divorcio sorprendió a todos. Apenas unos días después de la presentación de la demanda, apareció en un escenario en Pensilvania, sin anillo de bodas, sin The Fighter, la canción de amor que una vez le dedicó a Nicole. En cambio,
modificó la letra de uno de sus himnos de ruptura, cambiando «Toma tu espacio y toma tus razones», por «Toma tus razones irracionales». El público se quedó boquiabierto. El mensaje era inequívoco. Por primera vez, el hombre al que ella había protegido arremetía públicamente. Utilizó su plataforma para reescribir la historia, presentándose como el abandonado. Mientras tanto, Nicole permaneció en silencio, digna, pero devastada. La mujer que una vez reconstruyó su vida tras Tom Cruise, ahora se veía obligada a presenciar cómo su segundo gran amor se desmoronaba ante los ojos del mundo entero. Los secretos que Nicole ya no podía guardar. En las semanas posteriores a que se hiciera público el divorcio, Nicole Kidman hizo algo que rara vez hace: dejó de ocultar su dolor. No hubo entrevistas llenas de frases pulidas, ni fotos familiares cuidadosamente preparadas. En cambio, hubo silencio y luego honestidad. En un reportaje de portada de Vogue publicado el 9 de octubre, justo antes de que se anunciara la separación, la entrevistadora la describió como irónica, melancólica e insegura. Cuando le preguntaron cómo se sentía en esta etapa de su vida, respondió en voz baja: ¿cuántas veces hay que aprender que uno cree saber hacia dónde va la vida y luego resulta que no va en esa dirección? Fue una confesión silenciosa y una clara señal de que ya sabía lo que se avecinaba. Sus amigos dicen que mantuvo la esperanza hasta el final. Está desconsolada, pero aún lo ama, comentó uno de ellos al Daily Mail. Volvería con él sin pensarlo 2 veces, incluso después de que él la abandonara, incluso después de que surgieran rumores de que se había acercado a otra mujer de la industria musical. Nicole no podía dejar de amarlo, pero el amor ya no era suficiente. La misma lealtad que una vez la definió se había convertido ahora en su prisión. Personas cercanas a la pareja confirmaron que Keith se había distanciado emocionalmente durante meses antes de irse. Mientras ella filmaba Practical Magic 2 en Londres, él empacó sus cosas discretamente y se mudó de su residencia en Nashville. Cuando ella regresó, él ya no estaba, sin previo aviso ni explicación. Para colmo, pronto descubrió que él ya había firmado los papeles del divorcio semanas antes. Es como si le hubieran destrozado el mundo, comentó una fuente cercana. Sin embargo, a pesar de los rumores sobre sus coqueteos durante la gira, incluyendo sus momentos demasiado juguetones en el escenario con una guitarrista más joven, Nicole se negó a humillarlo públicamente. No publicó nada, no arremetió, no negó ni confirmó nada. Pero a través de amigos y entrevistas surgió una imagen diferente, la de una mujer que había mantenido un matrimonio mucho más tiempo del debido, que perdonó más de lo que jamás admitió y que finalmente se quedó sin fuerzas para seguir adelante. Tras la tormenta, Nicole finalmente reveló lo que había sucedido. A finales de octubre de 2025, los titulares habían empezado a desvanecerse, pero el silencio de Nicole Kidman fue más elocuente que cualquier entrevista. Se la vio en Nashville, paseando de la mano de sus hijas, con una expresión serena pero indescifrable. Quienes la conocían bien dijeron que finalmente había dejado de preguntarse por qué se había ido. Se dio cuenta de que no puede salvar a alguien que no quiere ser salvado, compartió una amiga. Por primera vez en años, Nicole no desempeñaba el papel de cuidadora, salvadora o esposa perfecta.
Ella simplemente intentaba volver a ser ella misma. En privado, les confesó a sus amigos que lo más difícil no fue perder a Keith, sino darse cuenta de que él se había rendido mucho antes que ella. Ella luchó hasta el final, según reveló una fuente a la revista Woman's Day. Pero cuando vio que él ya había planeado su partida, supo que todo había terminado. Lo peor fue enterarse de que él podría haber estado utilizando aspectos de su vida privada en su música. Según se informa, Nicole cree que Keith se inspiró en sus mensajes de texto y discusiones personales para las letras de su álbum de 2024, High and Alive. Cuando ella lo confrontó, él guardó silencio. Y ese silencio lo dijo todo. A pesar de todo, se mantiene serena. Según fuentes cercanas, ha optado por no tomar represalias ni revelar detalles íntimos, aunque podría hacerlo. En cambio, se centra en sus hijas, su trabajo y en proteger la obra que tanto le costó crear. Según sus amigos, está decidida a quedarse en Nashville para que sus hijas puedan terminar sus estudios sin contratiempos. Su única petición en el divorcio, 306 días de custodia al año, no se trataba de control, sino de amor. Para quienes la conocen desde hace décadas, el dolor de Nicole resulta trágicamente familiar. Tras su divorcio de Tom Cruise, perdió a su familia. Ahora ha perdido otro amor, pero esta vez no huye. Lo afronta con valentía, transformando el dolor en una silenciosa rebeldía. El matrimonio perfecto de Hollywood se acabó, pero lo que queda es algo mucho más real. Una mujer que finalmente dejó de proteger al hombre que le rompió el corazón. Nicole Kidman dijo una vez: "No puedes controlar la vida, solo puedes vivirla". ¿Crees que tomó la decisión correcta al marcharse finalmente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para más historias reales de Hollywood.